Bien, buenos días de nuevo. La sesión de hoy trata sobre bibliografía científica y cómo acceder a ella. He preparado este mapa mental que compartiré con vosotros luego en el Moodle y como siempre vamos a seguirlo para ir guiando un poco la sesión. Los objetivos que nos planteamos son de dos tipos, como siempre. Objetivos competenciales, que son las cosas que se trata, que debéis aprender, o el objetivo desde un punto de vista docente, y operacionales, que son los objetivos, digamos, como la excusa argumental o la excusa ecológica que usamos para realizar estos objetivos competenciales. Los objetivos competenciales están en esta lista y básicamente la finalidad es que tengáis mejore vuestro conocimiento, vuestra capacidad para buscar información o literatura científica en Internet. Aprenderemos cómo buscar en distintos buscadores, conoceremos distintos tipos de artículos, cómo se estructura un artículo científico y también aprenderemos a distinguir información científica de información periodística de otro tipo que hay disponible en Internet. Esto os digo como siempre, si esto lo habéis visto ya en otra asignatura o todos consideráis que ya lo tenemos superado, pues vamos avanzando, vamos más rápido, ¿vale? Esto le pregunté a Belén como delegada si esto lo veía oportuno para la clase y me dijo que sí, que lo veía útil y que creía que podía ser interesante, así que bueno, asumo que esto tiene cierto interés para vosotros. Como decía al principio, antes de empezar a grabar la sesión, esta sesión no será especialmente divertida, pero sí muy importante. Estos objetivos competenciales son tremendamente importantes, porque vivimos en un mundo lleno de información de todo tipo y es muy importante aprender a buscar dentro de esa información y a distinguir el grano de la paja y a desarrollar cierto espíritu crítico sobre la información que hay disponible en Internet, ¿vale? Bien. Bueno, desde un punto de vista operacional, los objetivos son básicamente aprender un poco sobre un tema ambiental de actualidad, que son los incendios forestales que hubo en el verano, bueno, en este verano que ha terminado hace poco en Australia y que, como sabéis, ha tenido una gran repercusión mediática. Recordad que en enero, mientras nosotros estábamos en Navidad, después de Navidad, en Australia hubo una temporada intensa de incendios forestales y, bueno, ardieron muchísimas hectáreas y eso tuvo una serie de consecuencias ambientales importantes, ¿no? Bueno, pues se trata de que buscaremos algo de información sobre el impacto ambiental que han causado esos incendios en Australia, ¿ok? Bueno, para ir aterrizando, empezamos comentando algunas ideas generales sobre sobre cómo se publica la información científica. Hay muchísimos tipos de productos que contienen información científica. Yo he puesto aquí tres solamente como una forma de tratar de generar como cajones en los que se almacena esta información. La primera y más importante son los artículos científicos. También tenemos artículos de divulgación científica e informes. Los artículos científicos los vamos a analizar desde los distintos puntos de vista que tenéis aquí y se pueden definir como la unidad elemental en la que se distribuye y se divulga el conocimiento entre científicos. Y esto es muy importante. Los artículos científicos están pensados para que sean leídos y estudiados por científicos o por gente con un conocimiento científico importante. Es decir, no son productos de divulgación, no son productos que puedan ser utilizados de manera directa por los tomadores de decisiones, sino que son productos especializados, es decir, útiles solamente para científicos o gente con conocimiento científico, ¿no? Y una de las características fundamentales que tienen es que contienen información nueva, que no ha sido publicada antes. Es decir, es la forma que tienen los científicos de poner a disposición de sus iguales el conocimiento nuevo que van generando como consecuencia de su trabajo, ¿vale? Una de las claves de los artículos científicos es que casi todos comparten una estructura similar,
que vamos a analizar con cierto detalle, bueno, superficialmente. Y digo que esto es la clave porque se convierten en herramientas relativamente estandarizadas que son fácilmente interpretables por todo el mundo que tenga cierto conocimiento científico. Y aunque el tema sobre el que trate el artículo sea específico de tu campo, el hecho de que el documento en el que se plasman esos resultados sea estandarizado, pues facilita la comprensión y facilita el intercambio de conocimientos, ¿vale? No sé si lo que estoy diciendo ya lo habéis visto en otro sitio o os parece novedoso o no. Insisto en que si veis que esto pues sobra, pues lo decimos y lo decís por favor y vamos avanzando, ¿vale? Un artículo científico casi siempre viene encabezado por un título, luego viene la lista de autores y afiliaciones y dónde trabajan cada uno de esas personas. Luego viene el resumen y una lista de palabras clave. El resumen, pues como su nombre indica, es un resumen muy corto de pocas palabras en las que se indican los principales descubrimientos realizados por el artículo. Y luego también se añade una lista de palabras clave que nos permite mejorar la indexación del artículo en distintos catálogos de publicaciones científicas que veremos luego. La siguiente sección es la que se denomina introducción del artículo científico, que es una parte también muy importante porque nos permite realizar varias cosas. La primera de ellas es identificar y describir de una manera general la cuestión que se va a abordar en el artículo científico. Por ejemplo, si quisiéramos escribir un artículo sobre el objetivo de nuestra práctica de hoy, que es los incendios forestales en Australia, pues la cuestión a abordar sería eso, la incidencia de los incendios forestales en Australia y su impacto ambiental, ¿vale? Otro aspecto fundamental es que en la introducción se relaciona lo que nosotros vamos a hacer con el conocimiento científico existente ya en ese ámbito. Pues, volviendo al tema de los incendios, ya se ha escrito mucho sobre incendios forestales en Australia, pues se trata de relacionar lo que nosotros queremos contar en ese artículo con lo que ya se sabe. Pues imaginad, por ejemplo, que nosotros nuestra aportación va en el sentido de identificar la vulnerabilidad de los bosques de eucalipto frente a incendios forestales provocados por tormentas. No lo sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pues si esa es nuestra aportación, se trata de poner en contexto esta aportación con otro conocimiento científico. Así que, básicamente, la introducción es una especie de aterrizaje en el tema que vamos a abordar, indicando de qué fuente estamos bebiendo y qué relación tiene lo que estamos haciendo con otro trabajo que se ha realizado, ¿no? Perdón, en la introducción también se hablan de los objetivos del trabajo, se indican de manera explícita cuáles son los objetivos que nos planteamos y por último, en muchas ocasiones se plantean la hipótesis de ese trabajo. Las hipótesis se plantean en el caso en el que nuestro trabajo tenga hipótesis. Imaginad que estamos tratando de evaluar en qué medida o cuáles son las condiciones que hacen que explican que se regenere un eucaliptal después de un incendio forestal en Australia. Y nuestra hipótesis es que, me lo estoy inventando, yo no tengo ni idea de esto, me estoy inventando absolutamente el tema. Imaginemos que nuestra hipótesis es que los eucaliptos se regeneran mejor cuando el incendio ha sido menos intenso. Es decir, que hay un gradiente entre una variable que es regeneración del eucalipto y otra variable que es intensidad del incendio forestal. Pues esa es nuestra hipótesis de trabajo. Durante el artículo nosotros evaluamos esa hipótesis y vemos si los datos que hemos tomado en el campo o que nos ha pasado a alguien o que tomamos mediante imágenes de satélite o lo que sea, satisfacen o no esa hipótesis de trabajo. Pero también hay artículos que no tienen hipótesis. Artículos que son, por ejemplo, una revisión bibliográfica y que en esos artículos no nos interesa tanto plantear una hipótesis, sino simplemente resumir, agregar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, ¿vale? Pues en esos casos no habrá una hipótesis de trabajo dentro de la introducción, ¿vale? El siguiente apartado, que también es tremendamente importante, es lo que se denomina material y método.
Y ahí definimos cómo hemos hecho el trabajo, qué metodología hemos utilizado, cómo se ha diseñado el trabajo, si hay un experimento de campo, si hemos analizado una serie de datos, si hemos hecho encuestas, etcétera, etcétera. También se describen los datos que hemos utilizado. Imaginad que hemos utilizado imágenes de satélite, pues se caracteriza en esa sección las imágenes de satélite que hemos usado, cómo se han procesado, etcétera, etcétera. El objetivo de material y método es fundamentalmente incidir en un concepto clave que se denomina reproducibilidad, que en teoría todo el conocimiento científico publicado puede ser reproducido, repetido por otras personas en cualquier momento. Por tanto, debemos dar datos para que cualquier persona repita lo que hemos hecho nosotros. Esto en realidad no pasa, o pasa poco. Un porcentaje amplísimo del orden del 70% de todos los artículos que se publican no son reproducibles. Eh, por tanto, bueno, aquí hay mucho campo, mucho ámbito de mejora. El siguiente apartado son los resultados. En los resultados enumeramos los hallazgos que hemos encontrado en ese artículo de una manera objetiva, sin entrar en juicios de valor. Es decir, simplemente decimos, pues en el caso del ejemplo que estábamos poniendo, que hay una relación directa entre la intensidad del incendio, o sería más bien inversa, hay una relación inversa entre la intensidad del incendio y el grado de regeneración del eucaliptal. Y describimos eso mediante gráficas, tablas, dibujos, lo que quiera que sea, ¿vale? Es una descripción aséptica de los resultados, ¿vale? Esa descripción aséptica se enriquece con juicios y con opiniones en la discusión. Y se contextualizan estos resultados con la información, con el conocimiento científico que existe, que ya hay, ¿no? En este caso concreto, en el ejemplo que os estaba poniendo, pues diríamos algo así como nuestros resultados dicen que efectivamente al aumentar la incidencia del incendio se reduce la regeneración del eucaliptal, pero el autor fulano de tal en otro trabajo en el año no sé cuánto obtuvo unos resultados diferentes. Creemos que la diferencia entre su resultado y el nuestro se deben a que los incendios en este caso han sido, en fin, hace una interpretación de los resultados que tú has obtenido comparándolos con los de otros y también incorporando el conocimiento científico que tengas tú o que tengan otros científicos en ese campo. En esta sección es tremendamente importante incorporar referencias bibliográficas, es decir, mencionar a otros investigadores que han hecho trabajos parecidos, con resultados parecidos o no, pero cuyos resultados son interesantes o tú consideras como autor que son interesantes de mencionar aquí. Y la siguiente sección son las conclusiones, en las que pues, describimos cuáles son las principales conclusiones que hemos obtenido en ese trabajo. Es decir, decimos, pues, efectivamente, observamos que hay una mayor regeneración del eucalipto conforme menor es la intensidad del incendio y creemos que esto tiene unas implicaciones para el manejo de localestales tal, las que sean, ¿no? Y por último, la referencia bibliográfica, que esto es tremendamente importante porque recoge el conjunto de artículos que han sido citados en el texto. Cada afirmación que se hace en un artículo científico o cada afirmación debe estar referenciada con un artículo científico. Uno no puede decir, por ejemplo, los eucaliptos en Australia ocupan 3 millones de hectáreas. Pues eso lo dirá alguien y alguien lo habrá comprobado. Pues cuando hace esa afirmación debe estar sostenida por la persona que hizo ese trabajo y que llegó a esa cifra, ¿no? Y el hecho de que incluyamos tanta referencia bibliográfica en un artículo hace que haya un proceso de interdependencia entre todos los artículos científicos, porque como se van citando uno a otro, en el fondo lo que estamos haciendo es enlazar todo el conocimiento científico disponible a través de esa forma de citar, ¿no? Esto lo dijo Newton hace un montón de tiempo, Isaac Newton, cuando dijo, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Se refería a que los avances que él aportó a la ciencia, que son tremendos, como sabéis, se deben no solo a su trabajo, sino al trabajo de otros que vinieron detrás. Digo que vinieron detrás, no, que estuvieron antes.
Pues en un artículo científico eso consiste en citar a otros que han trabajado antes que tú, porque tú construyes tu conocimiento en virtud del trabajo que han realizado otros. ¿Vale? Bueno, pues toda esta estructura se puede resumir en este esquema, como tenéis aquí. Pues tenemos el abstract, o sea, el resumen, la introducción, los métodos, resultados, discusión y luego conclusiones, que no está puesto en este esquema. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Os voy a mostrar un ejemplo de un artículo que publicó yo hace unos años. Es un artículo que creo que hemos citado o he comentado alguna vez en alguna sesión. Es un artículo que está publicado en una revista que se llama Biological Conservation. Ahora veremos en qué consiste esto de publicar en distintas revistas. Y aquí vemos pues, el título, que da una idea de qué va el tema, de qué va el artículo. En este caso, el asunto va del papel que tienen los espacios naturales protegidos en el bienestar de las personas en un área desarrollada como es Andalucía, ¿no? Vienen los autores con sus afiliaciones, pues fulano de tal trabaja en tal sitio, el otro trabaja en otro sitio y así sucesivamente. Tenemos el resumen, veis, que es como un texto muy corto en el que se indica qué ha investigado y los principales resultados que ha obtenido. Por ejemplo, en este trabajo evidencia las relaciones espaciales de los espacios protegidos y el bienestar humano cambia. Perdón, no, lo he traducido mal. Este trabajo eh, evidencia las relaciones entre espacios naturales protegidos y los cambios en el bienestar en un área altamente biodiversa del sur de España. Y lo hemos calculado usando un indicador, aquí te habla un poquito de la metodología y luego pues te resume un poquito los resultados. Fijaros, pues, aquí tenemos en la introducción, pues lo primero es que nos planteamos la pregunta que nos realizamos y hacemos una revisión muy breve de qué otros trabajos han hecho otras personas sobre este ámbito o sobre otros muy parecidos. Y fijaros que siempre, casi cada frase está referenciada por una cita a otro investigador. Por ejemplo, aquí dice, actualmente el efecto socioeconómico de las áreas protegidas es un ámbito, un aspecto muy importante en el contexto de la conservación de la naturaleza. Y eso lo dice pues, Adams y colaboradores, et al significa y colaboradores, Dudley y colaboradores, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que esto está referenciado. Si yo pincho aquí, pues me lleva a la bibliografía en la que se citan a esas personas. Y cuando yo pincho aquí, pues me lleva a una página web que no estáis viendo porque se me ha abierto en otra ventana, eh, en la que aparece el artículo científico en el que esa persona decía eso que yo he citado en mi artículo. ¿Vale? ¿Esto lo habíais visto ya antes? ¿Lo sabíais? ¿Os lo han contado en otras asignaturas? Nos lo comentaron más o menos que hay que citar bien, no como se cita. Ya. Bueno, pues en la introducción veis que hay un montón de citas. Luego casi siempre o a veces hay un esquema que resume lo que quiere hacer. En este caso lo que nosotros queríamos hacer era comparar el bienestar dentro de espacios protegidos con el bienestar fuera de espacios protegidos. Y concretamente comparábamos cómo cambiaba el bienestar en cada municipio entre el año 89 y el año 2009 y veíamos si había diferencia entre espacios no protegidos y espacios protegidos. ¿Vale? O sea, este es un resumen, digamos, del objetivo del trabajo. Luego en este caso concreto hay una sección en la que se define el área de estudio, pues se habla de Andalucía, de qué características tiene Andalucía, etc. Pensad que este tipo de trabajo los ve gente de cualquier parte del mundo, entonces, aunque para nosotros eso sea obvio porque conocemos nuestra región más o menos, pues para muchísima gente no. Entonces es importante tener un apartado con el área de estudio. Y tenemos después material y método, donde describimos los conjuntos de datos que vamos a utilizar, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles porque ya os digo que esto, aunque es importante, no es muy entretenido, pero bueno, aquí se describe también la metodología de análisis, los análisis estadísticos que se realizan, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la parte
la parte de metodología es la que es interesante si vas a profundizar en el análisis de este trabajo. Si lo único que te interesa es tener una idea general de lo que se ha contado en el artículo, pues obvia, no lees con detalle la parte de metodología, ¿vale? Luego vienen los resultados, donde hay una enumeración de los resultados que se han obtenido, ¿veis? Cómo cambian los índices de bienestar en función de distintas variables, pero no se discute nada, solamente se muestran las gráficas y ya está. Y luego hay un apartado de discusión, donde ya se contextualiza los resultados obtenidos con resultados obtenidos por otros autores, veis que están referenciados aquí, y se discute. Por ejemplo, aquí nos preguntamos por qué obtenemos esos resultados. O sea, por qué en espacios protegidos hay un aumento del bienestar más alto, más grande que en espacios no protegidos. Y una respuesta que planteamos es que quizás en los espacios protegidos ha habido una inversión económica extra por parte de la administración pública que no ha habido en otros territorios, ¿vale? Bueno, eso es una discusión, o sea, forma parte de la interpretación de nuestros resultados. Y en este caso concreto, el artículo no tiene conclusiones, porque de alguna manera las conclusiones están implícitas en la discusión, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la estructura de un artículo científico general. Cuando uno se encuentra con un artículo científico, no lo lee de arriba abajo en detalle. Primero ve el título y si te interesa, dice, anda, pues esto me puede interesar para mi objetivo. Si te interesa, lee el resumen. Si el resumen te ha molado y dices, vale, pues esto me interesa, yo estoy trabajando con espacio protegido, me interesa. Pues entonces ya te vas directamente o lees un poquito la introducción o te vas directamente a resultados y discusión. Si ves que ahí te interesa muchísimo y quieres repetir lo que han hecho estos autores o necesitas saber con más detalle cómo lo han hecho, pues ya analizas con detalle los resultados. La metodología, el material y método, ¿vale? Es decir, el material y método sería lo último, no porque no sea importante, sino porque es lo más complejo de entender y requiere pues, mucha más atención, ¿vale? Vale. Bueno, los artículos científicos se publican en revistas científicas. Y las revistas científicas son publicaciones que se crean con una cierta periodicidad, mensual, bimensual, algunas son anuales, y que son editadas o bien por sociedades científicas o bien por editoriales privadas, es decir, por empresas que se dedican a este negocio, ¿no? Las sociedades científicas son asociaciones sin ánimo de lucro que tienen como socios a investigadores. Pues aquí os pongo tres ejemplos. Por ejemplo, tres ejemplos de ecología. Hay sociedades científicas de todos los ámbitos, pero bueno, esto va de ecología. Esta es la Sociedad Ecológica Inglesa, la Sociedad Ecológica Americana y la Española. Las dos más importantes son estas. La española no es ni mucho menos la tercera más importante del mundo. La he traído pues, porque vivimos en España. Y cada una de estas sociedades tiene publicaciones, tiene revistas científicas que publica y que gestiona ella. Pues, por ejemplo, la British Ecological Society tiene revistas que se llaman, pues, por ejemplo, vaya, no la veo. Functional Ecology, Animal Ecology, Applied Ecology, Journal of Ecology, y los nombres de las revistas tienen que ver con el tipo de artículos que se publican en ellas. Pues si tenemos una revista que se llama Animal Ecology, pues ahí no puedes publicar un artículo que vaya sobre plantas, porque te van a decir los objetivos de nuestra revista no están dentro de o no están alineados con los objetivos de tu artículo científico. Búscate otra revista donde se publique, ¿no? Y bueno, algo parecido pasa con las revistas de la sociedad americana, que tiene también un montón de revistas, pues, Ecological Applications, Ecological Monographs, hay un montón de revistas diferentes. Como veis, la mayoría publican en inglés, pero las más pequeñas, las asociaciones científicas más pequeñas, como la nuestra, publica en español. Y tiene una revista muy interesante que os recomiendo mucho, porque es una mezcla de revistas científicas y de divulgación, una revista que se llama Ecosistemas. Y que, bueno, os recomiendo que leáis cosas de ella porque aborda muchas de las cuestiones
vemos en esta asignatura. Vale, de editoriales privadas no me voy a meter porque hay muchísimas y no quiero aburriros con esto. El asunto es que las revistas científicas, como he insinuado antes, se agrupan por ámbitos temáticos. Y hay revistas de botánica, hay revistas de medio ambiente en general, hay revistas de sociología, de psicología clínica, de millones y millones de disciplinas científicas. Esas mismas disciplinas científicas que yo os dije el primer día que no existían, que eran constructos que usábamos los humanos para entender la realidad. Pues en el mundo de las revistas científicas pasa algo parecido. Hay un mogollón de revistas de distinto tipo y el problema, uno de los problemas a mi modo de ver, es que no están muy bien comunicadas entre ellas. Falta, en mi opinión, síntesis y agregación de resultados entre una y otra. Es decir, con transferencia de conocimiento entre disciplinas. Y ahora entramos en una parte que es un poco la parte más fea de las publicaciones científicas. Y es que no todos los artículos científicos tienen la misma importancia. El hecho de que se publique en una revista o en otra hace que ese artículo tenga más o menos prestigio. Eso es una forma de evaluar la calidad de los artículos científicos. Porque tú no publicas, como luego veremos, tú no publicas un artículo donde quieres, sino que el proceso de publicación está sometido la publicación está sometida a un proceso de revisión de los contenidos, ¿no? Entonces, el indicador que se utiliza para medir la importancia de un artículo científico es el número de veces que otros investigadores citan artículos que hay publicados en esa revista. Es decir, se trata de ver en qué medida una revista científica determinada recibe muchas citas de otros investigadores. Y aquí tenemos una lista de las más importantes en ecología. La más importante en ecología es esta, Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, que ha recibido en 3 años 1061 citas. Eso quiere decir que en todas las revistas, en todos los artículos que se han publicado de ecología, hay referencia a 1000 artículos publicados en esta revista. Es decir, si el artículo, vamos a volver al artículo que os he enseñado antes. Cuando aquí en la literatura yo estoy citando, por ejemplo, a una revista que se llama, por ejemplo, yo cito a este señor Costanza, bla, 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 que publica en una revista que se llama Ecological Economics, pues como yo lo he citado, pues esto cuenta para esa revista como una cita. Pues al final del año se suman todas las citas que ha recibido cada revista y se le asigna a cada revista una puntuación en función de eso, ¿vale? Eso genera una perversión importante en el sistema y es que al final los investigadores queremos publicar las revistas que tienen más citas, ¿no? Y eso pues genera una serie de problemas que esbozaremos a continuación. Bien, el proceso de publicación es complejo y os voy a dar 2 pinceladas porque no quiero aburriros con esto, porque no sé si os vais a dedicar a la ciencia, vosotros tampoco, imagino, pero sí que creo que es importante que, aunque seáis solamente usuarios de revistas científicas, es importante que tengáis una visión de cómo se hace el proceso, ¿vale? Y reconozco que en esta visión que os voy a dar hay parte de mi visión, de mi opinión personal y por tanto sesgada del asunto, ¿no? En teoría, el proceso de publicación se refleja en este esquema. En teoría, los científicos hacen su trabajo, escriben un artículo como hemos visto antes, con la estructura que hemos visto antes, y lo envían a una revista que a ellos les gusta, que consideran que su artículo cuadra bien con los objetivos de la revista. Allí hay una persona, que es el editor, que echa un primer vistazo y dice, este artículo no mola, no se ajusta ni por calidad ni por objetivo a mi revista. Entonces lo rechaza directamente. Dicen, no me gusta tu artículo, no lo voy a publicar. Si a esta persona le gusta, pues entra en un proceso que se llama revisión por pares, peer review, que consiste en que ese artículo es enviado a 2 personas, que en teoría son expertos, a 2 o más personas
que en teoría son expertos en el ámbito temático sobre el que va la publicación y lo revisan. Lo revisan con muchísimo detalle. Entran en los análisis estadísticos, miran si los datos son válidos o no, hacen un trabajo encomiable y muy, muy detallado sobre ese artículo, ¿no? Emiten un juicio y dicen, este artículo me gusta o no me gusta, o creo que tiene que cambiar esto, o creo que tiene que cambiar tal cosa, ¿no? Esa información le llega otra vez al editor y hace una mezcla, una síntesis de los juicios de estos dos revisores y emite un veredicto y dice que acepta el artículo sin cambio ninguno, está perfecto, no hay que hacerle nada, eso ocurre muy pocas veces, o bien revísalo, cambia las cosas que te decimos que tienes que cambiar y lo vuelve a enviar, o bien lo rechaza. Oye, mira, que aunque yo te dije que me parecía bien, estas dos personas han dicho que no. Hala, siguiente, mándalo a otra revista, ¿vale? Entonces ahí empieza un proceso de revisión del artículo por parte del autor, que vuelve a modificar y a enviarlo. Hay como una ronda, un proceso iterativo de revisión de ese artículo, hasta que al final pues, se llega a una aceptación o bien a un rechazo. Si te aceptan, pues el artículo se publica y pues al final tiene un documento como este en el que pues, puedes fardar ante tu abuela de que has publicado un artículo en tal revista. ¿Vale? Bien, ese es el proceso, un proceso teórico que asegura o tiende a asegurar que los contenidos publicados son originales, útiles y aportan al saber. ¿Vale? Pero esto tiene problemas, lagunas enormes que son océanos de grandes. El sistema tiene varias fuentes de perversión. Una de ellas es que a los investigadores es la única forma en la que se les mide su desempeño. Publicar mucho, mucho, mucho. De manera que al final todo se convierte en una carrera por publicar. Publica o perece, como se denomina. Esto os sonará familiar. Vosotros estáis sometidos a una situación parecida. Vosotros no se os evalúa por lo que sabéis, por lo que aprendéis, sino por lo que aprobáis, ¿verdad? Lo cual es tremendamente negativo. Entonces, eso hace que en vosotros el objetivo tienda a olvidarse. Ya no es aprender, sino aprobar. Esto lo vimos al principio de la asignatura. Yo no quiero quitarme la asignatura esta, ¿no? Sino uno no dice quiero aprobar, quiero aprender tal asignatura, quiero aprender bioquímica, sino no quiero quitarme la bioquímica. Pues esa forma de pensar es consecuencia de una perversión de un sistema que pone el foco en la evaluación de una manera determinada. Pues en este caso de las publicaciones, si se mide el desarrollo de los investigadores y su desempeño solamente por cuántos artículos publican, pues claramente lo que tendrá es gente cuyo objetivo es publicar y que le da igual la calidad de lo que publica, sino publicar y publicar y publicar, ¿vale? Y además se da otra circunstancia un poco más compleja y ya os cuento mi vida, bueno, mi vida y la de otros muchos. Y es que aunque a mí, por ejemplo, me paguen por dar clases, no me evalúan por lo bien o mal que dé las clases, sino que mi permanencia en la universidad depende de cuántos artículos publique. Eso es como si te contratan de camarero en un hospital o de cocinero en un hospital y te dicen, vale, tienes que hacer la comida, pero para que te renovemos el contrato tienes que operar a esta persona. Entonces, son cosas completamente diferentes y no tienen mucho sentido, ¿no? Y otro problema grande es que las editoriales tienen un negocio que se parece mucho a un monopolio. De hecho, bueno, tiene una rentabilidad solamente equiparable a la venta de armas o a actividades ilegales, ¿no? Como pueden ser la prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea lo mismo, ni muchísimo menos. Digo que la rentabilidad del negocio de las publicaciones científicas es muy alto, obscenamente alto. ¿Por qué? Porque las editoriales cobran, aquí lo tenemos puesto en este esquema, aquí tenemos un gobierno, aquí tenemos un investigador, estos son los publicadores, ¿no? Entonces, y aquí están las bibliotecas de las universidades. Los estados le dan dinero a los investigadores, que con ese dinero hacen sus investigaciones. El conocimiento que generan los investigadores se lo dan gratis a las editoriales. Es más, para que muchas veces este artículo sea publicado tienes que pagarle a la publicación 1.000, 2.000 euros. Y luego
las editoriales venden a las instituciones el acceso a la revista. Es decir, para poder ver este artículo que estamos diciendo, mi institución paga dinero a esta editorial, a Elsevier. Yo pagué dinero a Elsevier para publicar y mi institución vuelve a pagar dinero para poder ver, acceder a ese artículo. Así que, como podéis imaginar, es un negocio redondo. Así que os recomiendo directamente que montéis una editorial científica, porque es un negocio tremendamente rentable. Bueno, es decir, el asunto es que bueno, es un negocio, o sea, es un sistema que ha venido funcionando durante muchísimo tiempo, pero que debe cambiar, como tantísimas cosas en esta sociedad loca que tenemos, ¿vale? Bueno, la resultante de todo esto es que hay mogollón de artículos científicos, pero mogollón que no os podéis hacer una idea. Esta especie de cómic lo resume con un tono un poco irónico y sarcástico, ¿no? Fijaros, dice, se crea un artículo nuevo cada 20 segundos. Vamos a imaginar cuánto supone eso, ¿no? Si en una página se pueden meter 140 artículos científicos, no el artículo completo, sino la referencia, ¿no? Pues lo que hemos visto aquí en este ejemplo. La referencia de un artículo científico es esto. Pues, por ejemplo, este artículo. Jaén García, estos son los autores, el año, el nombre del artículo y la revista. Pues esto es una referencia. Bien, pues supongamos que en una página caben 140. Y hay 1000 páginas en un libro. Es decir, pues en un libro caben 1000 páginas con 140 citas, con 140 referencias a citas cada uno. Bueno, pues en 1880 todas las citas, todos los artículos publicados en ese año cabían en 100 páginas. Eso en un año. En 1920 tendríamos 500 páginas al año. En el 75 tendríamos 4 volúmenes. Y en la actualidad necesitamos 15 volúmenes al día, 15 volúmenes de 1000 páginas con 140 páginas cada uno, con 140 referencias científicas cada uno, y esto sería en un año, ¿no? Es decir, hay una hiperinflación de conocimiento científico disponible en Internet, ¿no? Eso hace que nos enfrentemos a un problema grave y es cómo demonios accedemos a toda esa ingente cantidad de información, cómo filtramos el grano de la paja, cómo accedemos a la información a la que queremos acceder, que en el caso de lo que estábamos hablando es cómo accedemos a información relevante sobre los incendios forestales en Australia, ¿vale? Bueno, pues ahora luego veremos cómo hacemos eso en la última hora de esta sesión. Hasta ahora hemos hablado de artículos científicos, ¿vale? Pero os decía que había otros tipos de productos que contenían ciencia. Unos son los artículos o productos de divulgación científica, que son como conjuntos de publicaciones que hacen una interpretación de la ciencia y la ponen a disposición de una audiencia general. Es decir, esos productos no contienen conocimiento novedoso, sino que contienen fragmentos de conocimiento generados por distintos investigadores y lo ordenan de manera que sea inteligible para la audiencia general. Aquí tenéis enlace a un artículo de Wikipedia en el que se describe eso. Y ahí pues tenemos varios tipos. Tenemos revistas periódicas, como por ejemplo, algunas las conoceréis, como la revista Quercus o la revista de Investigación y Ciencia, o Cuo, o el National Geographic. Conocéis casi seguro. Vaya, me dice esto que Ana Almoguera no ha entrado. Ana, no me dejan ponerla. Así que si alguien puede decirle a Ana por WhatsApp o lo que sea que, espera, le pongo que no puede entrar por alguna razón, que reinicie su máquina o algo así, pues lo agradezco. Le estoy avisando por aquí en el chat. ¿Sigue habiendo alguien ahí al otro lado? ¿Está ahí al menos escuchando? Porque veo gente, pero esto es como estar de cuerpo presente. Sí. Vale, se agradece el feedback.
Bueno, vale, no puedo no puedo añadir a Ana. Lo siento, me dice todo el rato que no funciona. Bueno, decía que hay multitud de revistas de divulgación científica a los que podéis tener acceso. Estas son de pago, muchas de ellas. Y también hay material creado Perdón. También hay canales de vídeo donde podéis tener mucha información. Aquí os he puesto dos ejemplos, una de un físico que habla sobre física y otro sobre medio ambiente de un investigador del CSIC que se llama Fernando Valladares. Os puse algún vídeo de él en el que, bueno, pues hace divulgación científica en vídeo que pone en YouTube, ¿no? También en el ámbito de los productos de divulgación científica hay material creado por periodistas científicos. Y hay un tipo de periodismo que es el periodismo científico. Y aquí pues, os he puesto algunos ejemplos, no voy a meterme con detalle en eso, solo si tenéis interés pues podéis acceder y seguirlo en Twitter o en las redes sociales y veréis que bueno, aportan información muy interesante. Pero no información científica de primera mano. Es decir, esta gente que trabaja aquí en este ámbito digiere la información generada por los científicos, ¿vale? Y por último, tenemos los informes. Vale, por último tenemos los informes. Los informes son casi siempre documentos de texto, bastante tochos y un poco infumables, que resumen el conocimiento científico sobre un ámbito concreto. Y tienen la particularidad de que pretenden incidir o contribuir al proceso de toma de decisiones o a cuestiones políticas. Cuando yo me refiero a política, me refiero a la definición de política, de verdad, no a lo que vemos en la tele de es que eres un impresentable, no, tú más, no, eso no es política, eso es otra cosa que no voy a decir porque me está grabando esto. Eso no es política. La política es otra cosa. Consiste en diseñar actuaciones para mejorar el funcionamiento de la sociedad. Y para eso es importante que haya ciencia. Y lo estamos viviendo ahora con la crisis del coronavirus. Es fundamental que haya ciencia de calidad, disponible y bien digerida para que sea puesta a disposición de los que toman decisiones, que son los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ¿vale? Esto es muy importante que tengáis claro esto, que una cosa es un informe y otra cosa es un artículo científico. Ejemplos de informes, pues un ejemplo buenísimo son los informes del IPCC, del Panel Internacional sobre el Cambio Climático. Bueno, pues esta gente se dedica son científicos que se dedican a agregar información generada por ellos y por otros científicos para generar informes que sean utilizados para crear políticas, para crear directrices de manejo, en este caso, del clima, ¿vale? Otro ejemplo muy bueno son los informes del IPBES, del Panel Internacional sobre Biodiversidad y Servicio Ecosistémico. Pues aquí tenemos otro ejemplo de otro informe que sigue un esquema general. Agregar información científica de distintos tipos, de distintas fuentes, y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones con un lenguaje pues bueno, más asequible para todo el mundo, o por lo menos para los tomadores de decisiones, ¿vale? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay pregunta. Ana vuelve a intentarlo. No, sigue fallando Ana. Claro, pero no me oye. Eh, no sé por qué. Bueno. Bueno, venga, seguimos. Bien. Claro, el rollo que os he contado tiene utilidad, pero lo importante, bueno, no lo importante, ¿no? Sino lo siguiente en importancia, o el siguiente paso que tenemos que dar es ver cómo acceder a esa literatura científica. La información de los artículos científicos, los artículos de divulgación y los informes casi siempre están disponibles en Internet de manera relativamente sencilla
y no de manera sistemática, sino que pues, para conseguir el informe del IPCC tienes que irte al IPCC, para tener un artículo de divulgación pues tienes que irte al periódico tal o ir al canal de Twitter de su autor, etcétera, etcétera. En el caso de la literatura científica hay un procedimiento más estandarizado, que es el que vamos a ver en los siguientes minutos, ¿vale? En primer lugar, quiero que sepáis que hay como dos tipos de publicaciones a efectos de su accesibilidad. Por un lado están los artículos de pago, que solo son accesibles si pagas por acceder a ese artículo. Pagas tú personalmente o paga la institución en la que trabajas. Bueno, una parte importante de los artículos que hay en científicos son así, ¿no? Y forma parte de ese círculo un poco perverso que os comentaba antes, y es que yo le pago a la revista para que publique mi artículo, tengo que volver a pagar para ver el artículo, ¿no? Eso es un poco peculiar, y en los países del primer mundo eso se puede hacer, pero imaginaros si estás trabajando, eres un médico o un investigador que está trabajando en Ghana sobre el ébola, ¿no? Pues sí, eso genera un acceso selectivo y diferencial al conocimiento, que en teoría debe ser libre y accesible para todos, ¿no? Bueno, pues eso genera problemas éticos importantes, ¿no? Para resolver estos problemas se ha creado en los últimos años una idea que es la idea de Open Access. Son revistas que están libres y disponibles o artículos libres para todos en Internet. Es decir, si un investigador cuando publica decide cómo publica el artículo. Si quiere publicarlo en una revista que sea la revista entera de Open Access, pues sabe que su artículo va a ser visible para todo el mundo que tenga Internet, incluso para ese investigador de Ghana o de Sudáfrica, ¿no? O de donde sea. Pero también puede elegir publicarlo en una revista que cobre por acceder a sus contenidos, ¿no? Lógicamente es más barato para un investigador publicar en revistas cerradas que no hacerlo en revistas abiertas. Por eso todavía no está demasiado incentivado el hecho de que se publique en revistas abiertas, ¿no? Eso está cambiando y bueno, poco a poco va habiendo cada vez más artículos en revistas científicas, en revistas abiertas. Bien, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de buscadores de bibliografía y hay varias formas. Por un lado, cada revista de esa que hemos visto antes, publica su artículo en sus propios servidores y lo ofrece en su web, ¿vale? Esto implica que es un latazo buscar algo, porque cuando tú estás buscando información, por ejemplo, sobre los incendios en Australia, tú no vas buscando el artículo en una revista, o sea, tú no vas a la revista de Journal of Ecology y buscas en esa revista lo que ahí se haya publicado sobre Australia. Tú lo que necesitas es publicar artículos sobre incendios de Australia, pero te da igual en la revista en la que se haya publicado, no te interesa el nombre, solo quieres información de calidad que te sea útil, ¿no? Por eso es un poco latazo hacerlo así. Lo que se ha desarrollado en los últimos años son una serie de catálogos que agregan publicaciones de diversas revistas. Es parecido a como hacen los buscadores de Internet, como hace Google, como hace Bing, como hacen los distintos buscadores de Internet. Son páginas que se conectan con los catálogos de las distintas revistas y tú puedes buscar ahí y te devuelve el resultado que tú quieres de todas las revistas que hay. Puedes buscar por autores, por palabras clave, por títulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer durante lo que nos queda de sesión. Venga, vamos a trabajar accediendo a buscadores de bibliografía. Hay varios y me acabo de acordar que se me ha olvidado uno, que es ilegal, pero bueno. Hay varios buscadores de bibliografía en Internet. Vamos a ir viéndolo. Y os voy a ir pasando direcciones web para buscar en ellos aquí en el chat que tenemos en el Moodle. El primero que vamos a ver es Google Scholar. Google Scholar, como sabéis, Google es el ojo que todo lo sabe. Y Google, aunque su negocio principal es la publicidad, no olvidéis esto, Google, el 90% de su ingreso viene de publicidad. Se hizo rico porque tienen un algoritmo de búsqueda tremendamente eficaz.
Y Google, después de crear la herramienta de búsqueda Google, que todos conocemos, pues ha ido creando herramientas específicas para atraer usuarios de distintos ámbitos temáticos. Y una que creó fue Google Scholar, que en español se traduce como Google Académico. Este buscador no permite muchas opciones de personalización, sino que tú pones ahí una serie de palabras y te devuelve un montón de artículos científicos. Entonces, vamos a hacer una búsqueda. Os pido que abráis una pestaña en un navegador, el que utilicéis, no sé, Firefox o Chrome, el que sea, y nos vamos a ir a Google, al buscador normal, ¿vale? Y ahí vamos a buscar... vamos a buscar, aquí estáis viendo todas mis búsquedas. Voy a usar una ventana privada. Mejor. Vale. Y ahora me voy a Google. Ya, pero si me voy a una ventana privada... Bueno, entonces... anda, pues también aquí me almacena las búsquedas. ¡Qué petardo! Bueno, lo que sea. Venga, pues aquí vamos a buscar en un buscador de Google, vamos a buscar pues Australia Forest Fires. Vamos a poner además 2019, porque son los incendios que ocurrieron en esa fecha. Voy a copiar estas mismas palabras de búsqueda, las voy a pegar en el chat para que vayáis haciendo un seguimiento, ¿vale? Buscar en Google, eso, vale. Pues le doy a buscar y me van a salir una serie de resultados, ¿veis? Pues me salen 13 millones y vamos a ver lo que dice. Pues el primero es de la BBC, el segundo es de The Guardian, el tercero es también de The Guardian. Veis que aparecen distintos tipos de productos, la mayoría por ahora, todos de ellos son noticias. Voy a entrar, por ejemplo, en este, lo abro en una nueva pestaña y veis que son pues, noticias, en este caso de la BBC. Australia Fires, a visual guide to the bush fire crisis. Bueno, pues nos muestra información, pero fijaros que esto es una noticia, esto no entra dentro del conocimiento científico, sino que aquí alguien ha agregado información de distintas fuentes, ¿veis? Esto viene de la NASA, bueno, pues ha generado información de diversas fuentes para pues, producir una revista científica, perdón, un artículo después de este corte. Estábamos buscando en Google en las palabras Australia Forest Fire 2019 y veíamos que salían muchos resultados y que todo ello, o la mayoría de ellos, los primeros que estábamos viendo, se referían a artículos periodísticos. Y habíamos abierto el primero de ellos, que era de la BBC, que era una guía visual a la crisis de los bushfires, se refiere a la quema, al fuego en los matorrales, porque allí tienen un matorral parecido al nuestro matorral mediterráneo, que le llaman bush. Bueno, y decíamos que este tipo de artículos periodísticos aportan información, pero tienen un gran problema, o una gran desventaja, y es que no está referenciada. ¿No veis? Las afirmaciones que se hacen aquí no están referenciadas por ningún artículo científico. Por ejemplo, una frase al azar dice: "Fears are growing that the rising temperatures and strong winds could make the fire uncontrollable", ¿no? Esto viene a decir, los temores están creciendo como consecuencia o por el hecho de que suban las temperaturas y el viento y eso haga que los fuegos se hagan más incontrolables. Esto es una afirmación que no sabemos quién la ha hecho, ni por qué, ni en qué está basada. Es decir, al ser un artículo periodístico, pues bueno, pues tiene este problema. Sin embargo, fijaros que tiene algo muy positivo, que son información sintética procedente de varias fuentes, en forma de mapa o de gráfica, y infografía, que son tremendamente útiles, ¿vale? Todo esto lo cuento no como una crítica a un tipo de producto u otro, sino para que veáis que cada formato sirve para una cosa determinada. Por ejemplo, en un examen, si yo os pregunto en un examen que me habléis de los fuegos en Australia, lo lógico es que en vuestro discurso referenciéis
los artículos o publicaciones que utilizáis, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta en ese sentido que en una publicación periodística puede haber opiniones, porque por definición un artículo periodístico tiene opiniones. Las opiniones en un artículo científico son menos abundantes y siempre, siempre, siempre están en un apartado determinado, que es la discusión. Y está claro que está opinando. No hay riesgo, o el riesgo es mucho menor, de confundir opinión con evidencia y con hechos, algo que es súper importante en los tiempos que corren. Si asistís a alguna tertulia de estas que aparecen en la tele o en internet, veréis que la peña allí opina y sienta cátedra en cada opinión. Es decir, no distingue entre mi opinión personal y la evidencia incuestionable. Y eso es algo terriblemente importante de distinguir, porque cuando yo opino, estoy dando mi visión del mundo, que puede que me sirva a mí, pero no tiene por qué servir a los demás. Sin embargo, si doy una evidencia contrastada científicamente, os estoy dando información para que vosotros construyáis vuestra propia visión del mundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, si buscamos en Google así, sin más, pues aparece esto. Sin embargo, si nos vamos a Google Scholar, podéis buscar en cualquier buscador Google Scholar y os saldrá pues, la primera entrada seguramente. Os sale algo parecido a Google, pero pone Google Académico. Os voy a poner aquí en el chat la URL del Google Académico. Vale, pues sí, ahí buscáis las mismas palabras que teníamos antes, Australia Forest Fires 2019, pues vemos que salen cosas distintas, lo mismo. Si le damos a buscar ahí, pues fijaros lo que pasa. Tenemos los resultados mostrados de manera similar, pero ahora son artículos científicos. Y vemos que se ordenan en virtud de fecha y podemos elegir si se ordenan por relevancia o por fecha. Y podemos decir cómo queremos ordenarlos, podemos elegir los rangos de fechas que queremos mostrar, podemos incluir solo páginas en español o en cualquier idioma, nos permite incluir patentes o incluir también citas, e incluso podemos crear una alerta y decir que nos mande un correo electrónico cada vez que aparezca un artículo nuevo que satisfaga esta búsqueda. Y fijaros lo que ha hecho además, ha puesto comillas rodeando Forest Fires, porque ha entendido que Forest y Fires va junto. Es un concepto que debe ser buscado como una única entidad. Y sabéis que cuando uno busca en Google, entre comillas, pues busca todas las páginas que tengan estas dos palabras juntas, una al lado de la otra, ¿vale? Bueno, pues vamos a ordenar por relevancia y nos sale, el primer artículo que nos sale es un artículo que tiene un título, tiene este título, Unprecedented Burn Area of Australian Megafires, que está publicado en una revista que se llama Nature, que imagino que habréis oído hablar de Nature. Nature es una de las revistas más importantes y en ella se publican artículos muy generales. No se publican artículos muy específicos, sino artículos muy generales y además muy relevantes sobre ámbitos territoriales grandes o que responden a cuestiones científicas muy, muy importantes. Vamos a hacer clic aquí, pero vamos a abrir una nueva pestaña. Es decir, nos ponemos sobre este artículo, botón derecho del ratón y abrir en una nueva pestaña. Y fijaros lo que dice. Lo primero que vemos, bueno, lo de las cookies es el título del artículo y luego dice, alquila o compra el artículo por $8. No está mal, han bajado los precios. O bien, suscríbete a la revista por 75 euros al año. Eso quiere decir que no podemos acceder a esta revista. O sea, no podemos, solamente tenemos la referencia y no sé si el artículo lo pondrá en algún sitio. Digo, perdón, el resumen. Tampoco, no lo pone. Podemos ver las figuras en miniatura y la referencia. Bueno, pues este es un caso de un artículo científico que está cautivo, que tienes que pagar para acceder a él. Vamos a dejar esa pestaña abierta porque ahora hablaremos cómo resolver eso. Y vamos a ver otros artículos. Por ejemplo, vamos a ver si veo alguno que sea abierto.
A ver, vamos a ir a este. Por ejemplo, este que pone Soil Temperatures during Experimental Bush Fires in Relation to Fire Intensity, que está publicado en una revista que se llama Journal of Applied Ecology. Voy a abrirla de nuevo en una pestaña y veis que el enlace me lleva al artículo, a la revista en sí, a la publicación. Y fíjate, me dice lo mismo. Login through your library to get access. Es decir, no me permite entrar porque no tengo acceso a esa página web para leer. Ah, mira, esta revista me deja leerlo online, gratis. Tengo que registrarme y me deja 100 artículos me deja ver 100 artículos al mes. Y tengo que registrarme, crear una cuenta, etcétera, etcétera. O también puedo descargar este artículo por $18 o suscribirme por $19. ¿Mm? Vale. Como vemos por ahora, poco podemos aprender de los incendios en Australia porque todos los artículos que estamos viendo son privativos, tenemos que pagar por ellos. Vamos a ver cómo resolver eso. Resulta que nosotros, como miembros de una comunidad universitaria, tenemos acceso a la librería, a la biblioteca universitaria de la Universidad de Córdoba, en este caso. La Universidad de Córdoba paga un dineral del orden de, no sé, me voy a inventar las cifras, pero seguro que cientos de miles de euros todos los años para estar suscrito a distintas revistas científicas. Y ese acceso nos lo da a nosotros como usuarios de esa comunidad universitaria a través de sus servidores. Entonces, el mecanismo funciona de la siguiente manera. Esta revista no nos han dejado entrar porque han detectado que la IP de nuestro ordenador no está dentro de una institución que paga la suscripción. Entonces, para que nos deje entrar, tenemos que hacer que nuestro ordenador, cada uno el de nuestras casas, esté dentro de la red de la Universidad de Córdoba, en este caso. Y para eso se usa un procedimiento informático que se llama una red virtual privada. ¿Os han enseñado a hacer esto? ¿Conocéis cómo funciona? ¿Es lo de Citrix? Sí, es lo de Citrix. Vale. Bueno, no lo sé, no, espérate, no. Es que cuando decís es lo de Citrix, me cuesta un poco Que la si cabeza. nos tenemos que descargar Citrix para acceder a nuestro escritorio del ordenador central de la UCO. No. Vale. No y sí. Cuando tú te descargas, cuando accedes al ordenador remoto o a tu escritorio remoto de la UCO, desde ahí puedes acceder a las revistas a las revistas científicas, porque estás accediendo a un ordenador, a un servicio que está alojado allí, en la Universidad de Córdoba. Pero hay otra forma más cómoda de hacerlo, y es no engañar, sino simular que la IP de tu máquina, de la que tienes en tu casa, es una IP de la Universidad de Córdoba. Eso es lo que se denomina una VPN. A ver. Virtual Private Network. ¿Esto lo habéis visto? ¿Veis mi pantalla? ¿Lo habéis visto en algún sitio, en alguna asignatura? ¿Os suena? Yo No. sí. Bueno, Fran, yo asumo que tú sí has visto. Yo lo hice como para instalarme lo del Citrix, pero no sé nada. A ver, voy a intentar explicaros esto. Estas cosas debería haber una asignatura de informática. ¿No tenéis una asignatura de informática así general? No. Fran, ¿te animas a explicarle a tus compañeros qué es una VPN? A ver. A ver, lo puedo explicar como me lo explicó a mí mi profesor cuando lo dimos en primero de informática, que básicamente, o sea, sin desmerecer a nadie, es explicar una VPN for dummies, que se diría en inglés, ¿no? Dale. Bueno, no voy a decir la palabra en español. Bueno, Básicamente, una VPN es un servidor privado que es ajeno a ti, al que tú te conectas desde tu IP y pasa a través de un filtro, según nos explicaron,
Y tú, después de pasar por ese filtro, la VPN te redirecciona y básicamente modifica tu IP para que en tus siguientes conexiones parezca que estás conectado desde cualquier otro lugar del mundo que tú quieras. Que normalmente las VPN son todas de pago, o bueno, la mayoría. Y básicamente lo que se suele hacer para, sobre todo para investigación y criptomonedas y cosas de estas de informática profunda, vamos a llamarlo. Y yo qué sé, a ver, básicamente es un poco eso. Tampoco. O sea, básicamente es modificar tu IP para que el servidor al que te conectas después crea que estás conectándote desde otro sitio. Vamos, que es Así, hacer como un espejo del ordenador bueno, para desviar sí, la señal. algo así, si lo quieres ver Sí. así. No sé si la metáfora es el espejo, pero sí, básicamente Más bien es un puente. lo has explicado muy bien, Fran, gracias. Es hacer que tu ordenador aparente estar conectado a una red que es distinta a la tuya. Eso se usa pues desde para simular que estás en un sitio distinto al que estás, y también sirve para conectarte, por ejemplo, para ver el Netflix, ver las series de Netflix que hay en Estados Unidos, que son distintas a las que vemos aquí. O Entonces, pagarme. si tú te conectas con una VPN y simulas tener una IP de Estados Unidos, pues puedes ver los servicios de Netflix de allí, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso vamos a usar este servicio para hacer que nuestro ordenador se conecte a Internet a través de una IP de la Universidad de Córdoba. Y eso va a hacer que las revistas científicas reconozcan nuestra IP como la IP de una institución que les paga la suscripción. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, tenemos que ir a esta página. La pego en el chat. Y ahí tenéis instrucciones para abrir una conexión VPN con distintos tipos de servidor, con distintos tipos de sistemas operativos. Si vosotros tenéis Windows XP o posteriores, pues le dais aquí y os dice lo que tenéis que hacer. Tenéis que descargaros un cliente, una aplicación que se llama OpenVPN y configurarlo. Configurarlo con vuestra cuenta, porque vosotros tenéis una cuenta de la UCO. ¿Veis? Aquí hay un momento en el que tenéis que poner un usuario y una contraseña. Ahí hay que poner vuestra cuenta de la UCO, sin el sufijo. O sea, tendríais que poner pues, vuestro usuario de correo electrónico, no el alias, sino el usuario de correo electrónico, y luego vuestra contraseña. Entonces, eso hace que os conectéis a ese servidor de VPN que hace como un túnel entre vuestro ordenador y el servidor de la Universidad de Córdoba, y de ahí salí a cualquier otro sitio, ¿vale? Esto también quiere decir que todo el contenido, todo vuestro acceso a Internet están canalizados a través de ese túnel. O sea que si usáis una VPN de la Universidad de Córdoba para descargaros películas o hacer cosas ilícitas en Internet, pues estáis diciendo que lo está haciendo la Universidad de Córdoba, no vosotros. Pero la Universidad de Córdoba tiene un registro de quién se conecta y qué hace. Así que no cometáis irregularidades con esto creyendo que estáis libres, sino que os dirán algo. ¿Vale? Curro. Dime. Si me dejas decir una cosa sobre la VPN es a raíz de lo que has dicho. Claro. Que aparte de la UCO, obviamente, las demás VPNs que existen, que son, no sé, un montón, obviamente guardan registros también. Entonces, si vais a usar una VPN, tened cuidado en el sentido de contraseña, datos que se puedan almacenar en la red, digamos, porque está accediendo a través de otro servidor. Ese servidor de alguna manera guarda tus datos. Entonces, si tú le das pie, o sea, a ver, que no lo suelen hacer porque no renta, porque una VPN es bastante autosostenible en el sentido de que la gente paga por eso, entonces no renta fastidiar a la gente, pero que tengáis cuidado si vais a usar una VPN porque básicamente le estáis dando vuestros datos a un tercero que no conocéis. Así como aviso. Exacto. Gracias, Fran. Vale. Bueno, pues si os da tiempo a hacer esto durante esta sesión, pues estaría guay. Si no, pues lo hacéis luego y ya tenéis configurado el acceso para entrar en cualquier otra situación.
Yo ya tengo configurado esto. En el caso del Mac, de mi ordenador, que es un Mac, se usa otra herramienta, una herramienta que se llama Tunnelblick. Y aquí tenéis las instrucciones. Si tenéis Mac, tenéis que instalarlo siguiendo estas instrucciones. Yo ya lo tengo instalado, entonces veis mi cursor que aparece al ponerme encima de este icono, que es el icono del Tunnelblick, me sale un mensaje diciendo que está desconectado. Si yo pincho aquí y le digo que me conecte a la UCO, pues tarda unos segundos. Ahora todo mi tráfico de Internet, esta conversación que estamos teniendo y demás, está pasando a través de ese túnel. Entonces, si yo... Ahora me dice que tengo mala calidad. Vaya, eso es porque no le ha gustado que me cambie la VPN. Si yo ahora, estando dentro de la UCO, vuelvo a esta página, que es la página que tenía cargada de antes de la revista Nature, veis que me decía que no puedo entrar, pues le doy a recargar esa página y a ver lo que me dice. No ha cambiado mucho. Fijaros que sigue pidiéndome dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que la Universidad de Córdoba no está suscrita a la revista Nature. ¿Veis? No me deja entrar. Sin embargo, en la otra, que es una revista que se llama Journal of Applied Ecology, no sé si estará suscrita a la Universidad de Córdoba, cuando recargo, a ver si me deja por mentiroso, ¿no? O la Universidad de Córdoba no paga nada. Pues sí, fijaros, ¿veis? Ahora sí me deja descargar el PDF y me deja acceder libremente. En algún sitio, sí, me dice, ¿veis? Pone acceso suministrado por la Universidad de Córdoba. ¿Veis? Bien, resulta además que yo soy un doble espía y tengo también una conexión VPN de la Universidad de Granada. Sí, hola, ¿se ha ido? No, No, se ha vale. quedado pillado antes, pero... sí, un ratillo, pero Vale, perfecto. Vale, pues yo me voy a conectar ahora con la UGR. Esto no lo podéis hacer vosotros porque no tenéis acceso a esto, pero para que veáis que dependiendo de... Hola, ¿se ha vuelto a ir? No, es que se ha me dice quedado que... Es que pillado cuando igual. cambias de VPN se cuelga por Sí. un segundo a cambiar de Vale. servicio. Vale, pues la Universidad de Granada tampoco está suscrita a esta. Qué petardos, ¿no? Yo pensé que sí. ¿Estoy dentro o no? A ver. Sí. Pues lo he probado antes con uno de Nature y me ha dejado. Se ve que con este no. Vale, pues la Universidad de Granada tampoco tiene acceso a este artículo. Bueno, el caso es que ya estando dentro de la VPN, bien sea de la Universidad de Granada o de la de Córdoba, me da igual, tengo acceso a un mogollón de literatura científica, que en este caso estoy buscando con Google Scholar. Voy a darle a cualquier otro al azar, por ejemplo, bueno, no sé, este de Forest Ecology and Management. Pues pincho aquí y veis que ya directamente me sale el descargar el PDF porque estoy accediendo a través de mi institución, en este caso la institución que me pagaba antes, que es la Universidad de Granada. ¿Vale? Bueno, y en cada uno de estos artículos científicos, pues tiene el esquema que estábamos viendo antes. Tiene un abstract, tiene las palabras clave, una introducción con multitud de referencias bibliográficas, etcétera, etcétera. Y veis la diferencia que hay entre un artículo científico y un artículo periodístico, que las diferencias son notables y sirve cada uno para una cosa, ¿vale? Vamos muy mal de tiempo porque hemos tenido un retraso, así que vamos a irnos a otros buscadores. Hay otro buscador muy potente que se llama Web of Science, que vamos a verlo. Queda un cuarto de hora. A ver, déjame que piense un momento.
Venga, vamos a verlo un poquito y como esto se va a quedar grabado, pues podéis repasarlo. Web of Science es un metabuscador de bibliografía científica que nos permite muchas opciones de personalización y de exportación de resultados. Voy a entrar. Os pego la URL ahora mismo, ¿vale? Voy a poner aquí. Para acceder a esto tenéis que estar dentro de la VPN, ¿vale? Si no, no funciona. Si yo estuviera fuera de la VPN, de hecho voy a salirme. No, pero es porque... Ah, pues sí me está dejando ahora, porque antes no. ¿Podéis entrar vosotros a la URL que os he pasado del Web of Science sin tener la VPN? Hola. Yo estoy probando. Sí, sí se puede. Ah, pues guay, se ve que lo han debido dejar abierto. También una cosa que está pasando ahora con el tema del coronavirus es que muchas revistas, muchas editoriales, se ve que se han debido avergonzar de eso de tener la ciencia secuestrada y han abierto temporalmente un montón de publicaciones. O sea, que puede que eso explique por qué algunas cosas están abiertas ahora y no lo estaban abiertos hace un mes. Bueno, el caso es que esta página, esta web, a la que accedemos a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, es una página de una empresa privada que se encarga de agregar todos los artículos científicos, todos los catálogos y nos permite buscar. Nos permite buscar utilizando muchos criterios de búsqueda. Voy a darle aquí a búsqueda básica otra vez y fijaros lo que me permite hacer. Primero, me permite poner aquí una palabra clave y que esa palabra la busque o bien en el tema del artículo, en el título, el autor, o bien en el nombre de la publicación, sería el nombre de la revista, el año y un montón de campos más. Y luego puedo añadir distintos operadores de consulta. Puedo añadir otras palabras y buscar en otro tema y además puedo decir que use el operador A o el operador o el operador no. Por ejemplo, imaginad que quiero buscar cosas que se refieran a Australia en el título del artículo y además quiero que la cosa vaya, el tema vaya de bushfires, ¿vale? Y que no contenga la palabra eucalipto. Y que no lo contenga en el tema, por ejemplo. Y que además, bueno, ya estamos a dejarlo así. Entonces le doy a buscar y me salen pues solamente cuatro resultados que contienen esos requisitos científicos, esos requisitos que yo he puesto. Uno habla de climatología y tormenta, que está publicado en esta revista, en Climate Dynamics. Otra habla de efectos de los fuegos sobre el sistema, sobre la salud, en fin, distintos artículos. Y siempre me caracteriza cada uno de los resultados que yo he obtenido por los autores, la revista en la que se publican, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si hago clic en cada uno de esos artículos, pues me da una ficha más detallada de ese artículo científico. Y en algún sitio me debe dar una opción para acceder al artículo en sí. ¿Dónde está? Seguramente como estoy fuera de la VPN, solamente me deja ver estos datos. A ver, Creo que si pega el título, digamos, donde pone sí. climatología, eso, si lo pegas en el Google académico te busca tal cual ese... Claro. Sí, eso sí lo sabía, pero estaba buscando un enlace. Otro aspecto muy importante de las revistas científicas es que tienen un DOI. DOI es el acrónimo de Digital Object
Identifier, identificador de objeto digital. Es un número, una secuencia de números que es único a cada artículo científico. Entonces, si yo copio esto y lo pego en un buscador de Internet, en cualquier navegador, pues me sale directamente el artículo, digamos la página de la editorial donde se encuentra ese artículo. Ahora no me lo está buscando, no funciona bien, no sé muy bien por qué está pasando, pero bueno, así funciona. Esa es la utilidad de los DOI. Aquí me da la opción de buscar el texto completo en Google Scholar o el PDF a través de una aplicación que se llama Copernio que tengo que instalar, que no me apetece instalar ahora. Otra herramienta muy potente que tiene este Web of Science es que me permite exportar las referencias que yo quiera. Puedo seleccionar las que yo quiera y puedo exportarlo pues, a un archivo de texto. Por ejemplo, puedo exportarlo a un archivo de texto plano, texto sin formato. Entonces, me crea un archivo de texto que contiene la referencia de esos artículos que yo he seleccionado. ¿Veis? Lo pone en un archivo de texto, de manera que esto me resulta, bueno, ya tengo aquí los artículos referenciados con sus metadatos. Esto es especialmente interesante para una segunda parte de la práctica que no nos da tiempo a ver, y es cómo gestionamos nosotros nuestra bibliografía. Lo que nosotros hacemos aquí es buscar artículos científicos que nos interesen, los bajamos a nuestro ordenador, los utilizamos y luego cuando estamos escribiendo un artículo o un trabajo de la universidad o lo que sea, los citamos y vamos diciendo, pues fulano de tal dijo no sé cuánto y ponemos entre paréntesis el nombre de ese fulano de tal. Es como hemos hecho aquí, como se hace en este artículo, ¿no? Pues por ejemplo aquí uno va escribiendo, dice, regarding this topic it might be useful, bla, 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 bla. Como dice, para esto mira el artículo de Mastia et al, para un ejemplo. Este proceso de citar dentro de un texto que tú estás escribiendo se puede hacer de manera muy sencilla utilizando herramientas de gestión de bibliografía que tienes tú en tu propio ordenador, como pueden ser una que se llama Mendeley o EndNote. Lo estoy poniendo en el chat, los nombres de esa herramienta. A ver si me acuerdo del nombre de EndNote. EndNote o Cite, InCites. Hay varias herramientas que nos permiten gestionar nuestra bibliografía. Os recomiendo que le echéis el ojo a alguna de ellas. Por ejemplo, Mendeley es una de las más utilizadas. Hay otra muy potente que se llama Zotero. Y son muy intuitivas de entender. Básicamente son bases de datos donde tú metes tu bibliografía. Y luego la potencia que tienen es que cuando vas escribiendo con Word o con cualquier editor de texto, automáticamente tú vas escribiendo lo que sea y puedes decirle, tienen unas herramientas que permite decirle, inclúyeme aquí el artículo científico escrito por Bonnet en el año 2019. Y automáticamente te pone el artículo y te lo cita, te pone un enlace y cuando has escrito todo el trabajo, te crea automáticamente un apartado de referencia en el que pues, te pone la cita de ese artículo tal y como te la muestra en el artículo. Por ejemplo, pues te pegaría algo así, de manera automática. Eso no nos da tiempo a verlo con detalle, pero es algo que también resulta muy interesante para vuestro trabajo. Bien, volvemos un poco aquí al Web of Science y aquí hay un montón de herramientas y un montón de utilidades que no nos da tiempo a verlo todo. Solamente os voy a indicar que cuando tenemos búsqueda, podemos hacer búsquedas así, que son búsquedas básicas por los campos estos que hemos visto antes. Puede ajustar el periodo de tiempo, etcétera. Y también puede hacer una búsqueda avanzada, que consiste en teclear aquí una secuencia de búsqueda utilizando una etiqueta.
¿Veis? Por ejemplo, TS significa tema, título significa, perdón, TI significa título. Entonces tú puedes escribir y puedes decir TI igual a, por ejemplo, podemos poner Australia and y bushfires. Not, o sea que o sea, buscamos que en el título tenga estas dos palabras, pero que en el tema, TS, la etiqueta para tema, que el tema no sea igual a, por ejemplo, eucaliptus. Y ya está. Esta secuencia, esto me devuelve una serie de artículos. De esa manera podemos... ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me ha hecho la búsqueda? A ver, voy a copiar esta que tengo aquí como ejemplo. Ah, vale, porque estoy aquí en resultados. Vale, es que estoy idiota, perdonadme, chicos, estoy en la parra. Aquí están los resultados de mi búsqueda, ¿veis? Le doy aquí y me muestra los resultados. Es que te va almacenando las búsquedas que vas realizando, ¿no? Os decía que esta búsqueda avanzada es muy útil porque bueno, nos permite personalizarla a nuestro gusto y solamente hay que saber un poquito esta etiqueta y tener un poco de idea de la sintaxis de los operadores que se utilizan aquí. Aquí tenéis más información y tenéis un tutorial y muchos más ejemplos. Es decir, que a través de este buscador de Web of Science podéis tener acceso a multitud de artículos científicos de diversa naturaleza. Probablemente este sea el más importante de todos, el buscador de bibliografía más importante, ¿vale? Hay otro que ya no nos da tiempo a ver. Los voy a enumerar solamente. Uno de ellos es ResearchGate, que en realidad no es un buscador de bibliografía, es más bien una red social de científicos. Joder, perdón. Es una red social de científicos donde muchos científicos... vaya, ahora tengo que entrar. Bueno. Si queréis, podéis daros de alta vosotros y es una especie de Facebook de científicos donde los científicos comparten sus artículos y los ponen a disposición de todo el mundo de manera gratuita. Esto es un poco ilegal porque subir aquí tu artículo contradice los requisitos de publicación. Cuando tú publicas un artículo en una revista, le estás cediendo tus derechos de ese artículo a la revista. Y entonces son ellos los que tienen la responsabilidad de difundirlo y tú no puedes ir mandándole tus PDFs por correo electrónico a la gente y no puedes subirlo a esta plataforma. Pero mucha gente lo está haciendo y por ahora no está teniendo consecuencias negativas para nadie. Aunque en principio no se debería hacer. Otro buscador muy importante es Science Direct, que está últimamente de capa caída. Es un buscador que es propiedad de una de las grandes editoriales, de Elsevier, y bueno, también puedes buscar mucha información ahí, ¿no? Pero por ahora los dos más potentes son Web of Science y Google Scholar, ¿vale? Y por último, hay uno que me he acordado de él en último lugar y de hecho no me ha dado tiempo a poner el enlace. Se llama SciHub. SciHub es un repositorio que tiene 47 millones de artículos científicos y que es absolutamente ilegal. Lo creó una investigadora que se llama Alexandra Elkbaikian, es kazaja, de Kazajistán, y harta de que en su país no tuviera acceso a revistas científicas, pues decidió desarrollar un sistema para poner a disposición de todo el mundo pues multitud de artículos científicos. Le han denunciado en multitud de ocasiones por esto, porque efectivamente comete un acto ilegal, aunque en mi opinión ético, y dicen muchos filósofos que algo que es ético e ilegal pues está justificado que se haga. Bueno, pero el caso es que esta mujer pues esta es la abanderada de un movimiento de liberación de la ciencia para que todo el conocimiento científico esté a disposición de todo el mundo, ¿no? La página de SciHub está
está perseguida cada vez y por tanto se mueve mucho. Ahora me parece que está en una web rusa, que como sabéis los rusos, sí, los rusos tienen una forma peculiar de entender la legislación de la propiedad privada y a través de esta página pues podéis buscar un montón de literatura científica. Voy a ponerlo aquí. Bien, pues aquí si ponemos el DOI o la URL de una web, pues de un artículo, pues en teoría debe estar accesible. Vamos a ver si este artículo, que era el que no hemos conseguido ver de ninguna de las maneras, está en SciHub. A ver si encontramos su DOI. Y ya con esto terminamos. Aquí está el DOI, efectivamente. Si yo pego aquí la URL, cojo esa URL, ¿dónde está? Aquí. Y lo pego aquí, a ver qué pasa. Ahora aparece la policía y me detiene. Hola. Pues por ahora parece que no pasa nada. O la conexión está muy mala, o no lo tienen, o lo he metido mal. Voy a poner el DOI, solo el DOI, que he metido la URL, a lo mejor eso hace que no funcione bien. Vaya, pues no lo pilla, tampoco. Bueno, no están todos, no sé si es que está tardando mucho porque la conexión es mala o qué pasa, pero bueno, a ver si poniendo el título del artículo sí lo entiende. También hay los que sean amantes de Telegram, hay un bot de Telegram que tiene SciHub. No, pues no, parece que no está disponible. Bueno, pues no está todo, porque claramente esto es un pirateo de artículos y no están todos disponibles, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues soy todo oído. A nosotros nos dijeron que para hacer un artículo y referenciarlo, es diferente hacerlo si es científico que si es de otro tema. Sí, claro, cuando es un artículo científico hay que referenciarlo de una manera y si no hay que referenciarlo de otra, pero la forma de referenciarlo depende de la revista donde tú publicas. Vale. Y ellos tienen sus propias normas. Vale. En nuestro caso, imagino que te dirían eso que te dijeron por lo que te voy a decir yo ahora. Imagino que es porque en nuestro caso lo que es importante es que distingamos entre artículos científicos y lo que no lo es. O sea, no vale que tú me digas en un trabajo que el hipoclorito de sodio es muy útil para curar el coronavirus, porque lo dice un tío en una página web, o que me digas que la homeopatía cura no sé qué, porque lo has visto en no sé qué web. Eso no tiene validez. Sin embargo, si tú estás avalada por un artículo científico, pues sí que tiene más peso, porque ese artículo científico ha sido revisado por al menos 2 personas y que han analizado y han visto si tiene sentido lo que dice o no. Imagino que harían esa distinción por esa razón. Vale. ¿Vale? Bueno, ¿más preguntas? Bueno, seguramente os pondré un pequeño ejercicio sobre esto para que, bueno, juguéis un poquito con los artículos y os familiaricéis con esto. A pesar de que no ha ido muy bien por la conexión, creo que esto que hemos visto es tremendamente útil para vosotros. No sé si habéis entendido o habéis quedado con la película, no sé si lo he explicado bien. Pero insisto en que esto es muy útil, es casi tan útil como saber de SIG o saber inglés. Así que es algo muy valioso y os recomiendo que
que repaséis lo que hemos visto, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a cerrar esto.